Así como el Frente Amplio recién se está acomodando en el gobierno, la coalición republicana lo está haciendo en la oposición. En el caso del Partido Colorado, seguramente tengan el sabor amargo de haber aumentado su representación parlamentaria respecto al periodo anterior, pero haber perdido su participación en el Poder Ejecutivo, tras la victoria de Yamandu Orsi. A su vez también están acomodándose a la nueva geografía interna del partido, con dos bloques claramente definidos, uno liderado por el secretario general del partido y último candidato presidencial, Andrés Ojeda, y otros por el senador y también ex candidato presidencial, Pedro Bordaberry. Vamos a conversar sobre esa interna partidaria, sobre el arranque del gobierno de Orsi y cómo se acomoda el Partido Colorado en la oposición con uno de sus diputados más experientes, que es Conrado Rodríguez. Bienvenido, Conrado, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo anda? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y también vamos a hablar sobre la disputa del déficit fiscal. Soy como digo, ¿no?, de los más antiguos de la bancada, pero no de los más veteranos, no soy de los más viejos. Coqueto, entonces, también. Coqueto también, sí, sin duda. Claro. Capaz que podemos... En este momento, ¿quién gobierna el Partido Colorado? Mirá, te voy a decir una cosa que es la historia del partido mismo, ¿no? Siempre, hasta el propio Valle Ordóñez decía que el Partido Colorado no tiene jefe alguno, decía, ¿no? Porque en realidad al jefe se lo ordena, digamos, según lo que dice el jefe, y él lo que decía era que él era un simple interpretador de las tendencias del partido, que no era jefe, ¿no? Y con esto te contesto de que el Partido Colorado... Modestia, ¿no? También. No, pero lo dijo, y es una frase de él, y creo que está buena repetirla, porque el partido históricamente ha tenido líderes de sectores, no ha tenido un único líder, y así se ha movido el partido. Y en el último periplo electoral, proceso electoral, tenemos dos grupos o dos bloques muy definidos, uno liderado por Pedro Bordaberry y el otro bloque liderado por Andrés Ojeda. Después, como siempre, ¿no?, con cada uno con nuestros matices, con nuestros perfiles, y creo que eso también está bueno porque hace a la esencia del Partido Colorado, que siempre tuvo un abanico bien amplio, incluso hasta desde el punto de vista ideológico, ¿no? Y creo que eso no se puede perder. Pero están claramente bien definidos esos dos bloques con una identidad propia. Es claro que desde el punto de vista formal sí, porque son básicamente los sublemas que compitieron, ¿no? Y así quedó terminó armada la bancada. Pero si uno piensa en Unir para Crecer, que es la que encabezaba Ojeda, si mirás el Senado, bueno, es Ojeda, pero es Subía, pero es Robert Silva. No es que representaran lo mismo los tres. De hecho, Ojeda y Robert Silva terminaron liderando la competencia en la interna del Partido Colorado. Y después, por el lado de Vamos Uruguay, también tuvo sus confort. Vos mismo venís de ballistas y terminaste yendo detrás de Pedro. Habías estado en la vereda de enfrente de Pedro Bordaberry durante las entradas, Antes. las participaciones anteriores En propuesta de Bordaberry ballista, en las sí. internas. Entonces, Sí. ¿hasta qué punto están los bloques definidos? Bueno, a ver, sí es cierto, en lo que tiene que ver estrictamente con lo ideológico, sí hay una conformación de grupos que luego hubo un reordenamiento después de la interna. Eso es cierto. Pero creo que esos perfiles también se siguen mostrando de alguna manera en la actividad, incluso hasta parlamentaria, ¿no? Y eso creo que es positivo. Pero bueno, yo creo que, a ver, uno no pierde la esencia de uno nunca desaparece en virtud de cuál es el sector político en el cual está apoyando, ¿no? Eso me parece muy claro. Nosotros nos sentimos muy ballistas, nacimos en el seno de una familia muy ballista. Desde mi bisabuelo, que fue dirigente de Valle Ordóñez en el departamento de San José, a mi abuelo, que ocupó posiciones bien importantes en varios organismos, incluso en el Parlamento, y hasta mi padre también. Entonces, lo que sí es cierto que después de la interna hubo una especie de reordenamiento, y eso provocó que, por ejemplo, gente que compitió, por ejemplo, Robert Silva con Andrés Ojeda, y el caso de Subía, en verdad había lanzado su precandidatura, luego se bajó y terminó apoyando a Andrés Ojeda, bueno, que terminaran en el mismo bloque político. Otro tanto pasó en Vamos Uruguay. Claro, tuvimos la novedad de la reaparición de Pedro Bordaberry, que dicho sea de paso, yo creo que le hizo mucho bien. La vuelta de Pedro fue realmente muy dinamizadora, si se me permite la expresión. Y ahora se está viendo en el trabajo parlamentario. Pedro es una máquina de trabajo y de profesionalismo y de encarar los temas de la vida nacional realmente con mucho estudio. E incluso
pasó ahora la semana pasada, ¿no? Cuando hay algunas dificultades para poder llegar a acuerdos, bueno, ahí Pedro presentó algunas modificaciones, por ejemplo, con el proyecto de ley del CASMO, que fueron bien recibidas por el Frente Amplio y que luego se logró finalmente un consenso y se pudo aprobar. Así que yo creo que... Perdón, porque ahí estás dando una pista de que en este momento el Partido Colorado, siendo el Partido Colorado parte de la oposición y una oposición que todavía no está funcionando en coalición, es Pedro Bordaberry el que está, digamos, más activamente participando de la política partidaria, es decir, Ojeda también es senador y secretario general del partido, pero tú acabas de decir, Pedro Bordaberry no solamente ha sido muy propositivo, sino que también está siendo de intermediario a la hora de sacar temas que presenta el gobierno. Se juntó con Orsi y en caso de Andrés Ojeda, claro. No. Por eso, o sea, obviamente hay dos bloques acá claramente definidos, pero uno ve a Bordaberry mucho más activo que Ojeda en ese sentido. Bueno, a ver, puede ser una lectura. Lo que sí está claro que a nivel, digamos, parlamentario, la impronta de Pedro Bordaberry es una impronta muy, muy fuerte, ¿no? Porque siempre está proponiendo y está viendo a ver, siempre está una jugada adelantado, ¿no? Viendo a ver cómo se puede solucionar determinadas temáticas y haciendo propuestas. Yo creo que eso está bueno. Digo, nos pasó durante el receso parlamentario, que la verdad que trabajamos muchísimo, más allá de que yo venía de la anterior legislatura y como que no habíamos terminado la anterior legislatura, pero teníamos reuniones todas las semanas antes de asumir nuevamente nuestras bancas, para ver cómo iba a ser la presentación de Vamos Uruguay, qué proyectos íbamos a impulsar, y discutimos mucho las temáticas e incluso discutimos con técnicos. O sea, creo que eso estuvo muy bueno porque nos permitió el 15 de febrero presentar 47 proyectos de ley sobre las más diversas temáticas y empezar el trabajo parlamentario con los proyectos de Vamos Uruguay en las comisiones. Fíjense que hasta ahora prácticamente no han llegado proyectos de ley del Poder Ejecutivo, ¿no? Y lo que vemos en las comisiones es, bueno, hay una cantidad de proyectos de Vamos Uruguay que permiten por lo menos la discusión de esos proyectos y a lo mejor la aprobación de algunos de ellos antes incluso que venga la agenda del gobierno. Que dicho sea de paso, yo creo que está muy demorada la agenda del gobierno, ¿no? Yo tenía otra idea, pensé que realmente cuando empezara el gobierno iba a ser un torbellino de proyectos y de cosas que se habían hablado en la campaña electoral, ¿no? Por ejemplo, el otro día hablábamos con Nicolás, el tema del famoso descuento del IVA, de las compras con tarjeta de crédito y de débito. Yo pensé que, a ver, como era un tema conceptual para el Frente Amplio, de que no se podía quitar ese descuento que había quitado el gobierno de la coalición, bueno, que rápidamente lo iban a volver a incorporar. Se habían atajado varios antes y habían dicho, quizás mejor pensar un IVA personalizado. Acá le preguntamos a todos, y ninguno se animó a decirlo, vamos a hacer. Pero lo que pasa es que ahora en la Comisión de Hacienda, ahora el ministro Done dice que no, que el IVA personalizado, a ver, que no hay evidencia empírica en otras sociedades y en otros países que diga que realmente el IVA personalizado funciona. Que no lo descartaba, a ver, una manera elegante de decir que en verdad lo estaba descartando. Hay que estudiarlo. Pero sin decirlo, hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Pero a ver, esto es lo que nosotros estamos viendo. Bien. O sea, a propósito del IVA personalizado, en algunas entrevistas ha sido claro en que no es una cuestión que vaya a resolverse en el primer año de gobierno. Y por otro lado, también ha dicho que en el primer año de gobierno es donde entiende que la economía política es la que permite hacer los cambios importantes. Con lo cual vos podrías decir, bueno, no lo están poniendo entre las prioridades, lo están pasando para más adelante y sabés que para más adelante tienen la hipótesis de que eso no va a avanzar, ¿no? Hay que estudiar. Eso es lo que puedes interpretar cruzando las entrevistas. Pero bueno, a ver, el principio de gobierno, nosotros, ¿de qué hemos discutido en las últimas semanas en el Parlamento? Discutimos el tema de Raúl Sendic, ¿no? Ahora presentaron un proyecto de ley para crear... ¿Hablaste de lo de Raúl Sendic? Hablé, sí, claro que hablé, sí, en contra. Y nosotros le habíamos avisado al Frente Amplio que estábamos en contra de un homenaje, una conmemoración. Se lo dijimos en la coordinación y aún así sabiendo de que los partidos, en este caso de la coalición, porque en un principio Identidad Soberana estuvo a favor, después estuvo en contra, se lo advertimos para que no llevara a esa situación de ir al plenario cuando hay un recordatorio, un homenaje. No está bueno entrar en un debate que terminamos justamente no aprobando el homenaje. Si bien por la vía de fundamentación del voto, varios
pasaron obviamente el mensaje, ¿no? Pero a ver, terminamos discutiendo de eso, terminamos discutiendo ahora, vamos a discutir el tema de crear el día del ex preso político, o sea que el Frente Amplio está más preocupado por seguir generando un relato histórico a las medidas concretas de gobierno, ¿no? Me parece que ahí me parece que hay ahí un faltante, una ausencia de políticas para poder impulsar. Te quiero preguntar una cosa, dos. Una es sobre los cargos para la oposición, pero antes de eso, un poco viniendo de lo que hablabas con Sapo. ¿Está mal hacer esta lectura? La lectura de que Andrés Ojeda y ese bloque es un bloque más coalicionista y que Pedro Bordaberry y ese bloque es un bloque más orejano de la coalición, en el sentido de que, yo sé, Bordaberry se juntó con Orsi, eso generó un debate en su momento, bueno, es momento de reunirse con él, no hay que ir todos juntos, ¿qué pasó? Yo sé, Bordaberry, tenés la declaración esa que fue bastante fuerte. Si la coalición, concretamente el Partido Nacional, lo que quiere es ir fuerte para las elecciones departamentales, no corre mal la de habilito la coalición en los departamentos que me sirven y en las otras no. Y así tenés varias situaciones en las cuales vos ves a Bordaberry y ese bloque más perfilados y Ojeda y su bloque jugando un poco más hacia la coalición, más funcional hacia el Partido Nacional. ¿Está mal hacer esa lectura o es la cosa? Sí, yo creo que es relativo. Si bien a nivel discursivo, Andrés habló mucho del tema que era nativo coalicionista, que en verdad, a ver, tenemos prácticamente la misma edad y no somos nativos coalicionistas. Nosotros nacimos en el Partido Colorado sin ningún tipo de coalición, incluso, a ver, uno puede ver los diferentes tipos de coparticipación o de acuerdos que hubo entre el Partido Colorado y el Partido Nacional. Se empezó a hablar de coalición en el segundo gobierno de Sanguinetti, ¿no? Después siguió en el de Jorge Valle, se vio truncado cuando el Partido Nacional se fue de los ministerios. Vos no sos nativo coalicionista. Yo no soy nativo coalicionista y creo que Andrés tampoco. Creo que Andrés tampoco, porque lo conozco hace 20 años que milita en el Partido Colorado. Pero digo, más allá de eso, acá hay una cosa que creo que tenemos que tener claro. Una cosa es un instrumento para poder acumular fuerzas, y otra cosa muy distinta es generar que ese instrumento se termine absorbiendo a los partidos integrantes de esa coalición. ¿Me explico? O sea, para mí es muy importante mantener la matriz ideológica del Partido Colorado, mantener su esencia histórica, pero sí, obviamente sabiendo de que necesitamos acumular fuerzas para poder tener una mejor performance electoral y poder llegar a determinados lugares para poder hacer cosas. De eso se trata. Bien, ahora que despejamos esa variable, te hago la pregunta de los cargos para la oposición. Está ahora la novedad, te la leo a la gente que también que se entere. De los 40 cargos para la oposición, ya está el negociado, Álvaro Delgado lo había anunciado ayer, ahora ya está el dato. De los 40 cargos en el gobierno para la oposición, 22 serán para el Partido Nacional y 14 para el Partido Colorado. Cabildo Abierto y el Partido Independiente tendrán 2 representantes cada uno. En el caso del Partido Colorado, te vas a encontrar un director colorado en ANCAP, en OCE, Banco Central, Agencia Nacional de Viviendas, en el INISA. Así en general este panorama, ¿qué te parece a vos? ¿Te parece un panorama justo, correcto? ¿Cómo lo ves? Me parece que es justo desde el punto de vista que se está utilizando la representación proporcional y los cocientes decrecientes, o sea que es el resultado electoral, ¿no? Que se lleva, que se pone cuál es el resultado electoral global de la oposición, cuánto son las cantidades de cargos o de posiciones, y a partir de ahí se adjudica. O sea que eso es natural. Y me parece que está bien que la oposición integre, como también me parecía bien que integrara el Frente Amplio cuando el gobierno era el gobierno de la coalición o cuando históricamente fue el gobierno del Partido Colorado. Creo que las oposiciones tienen que estar en determinados organismos para justamente hacer ese control que es la esencia misma de la República, ¿no? Yo voy a hablar del colegiado y parece que es una discusión ya perimida, pero una de las cosas que quedó del colegiado del Viejo Valle, perdón la expresión, con cariño, ¿no? Es justamente el control dentro de determinados directorios, sean entes autónomos, en servicios descentralizados o en otro tipo de organismos colegiados como pueden ser la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas. Entonces, es necesario, sí, la presencia de la oposición para poder controlar.
y también para poder hacer propuestas. Porque digo, uno, más allá de que está en el rol de oposición, puede proponer. Y este arreglo, ¿pensás que le da algo de buena voluntad, le compra un poco de buena voluntad del Frente Amplio por parte de la oposición? Porque uno diría, yo creo que fueron originalmente con una propuesta, el Frente Amplio dijo, pero ¿cómo? ¿Ustedes no van a tener los mismos cargos que nos dieron a nosotros? ¿Ahora quieren más? ¿Qué pasó? Bueno, está bien, te doy más. ¿Esto le da un poco de buena voluntad al Frente Amplio ahora por parte de la coalición o no les cambia nada? Por ejemplo, tenés la veña de la Llera, muy discutida, hay que aprobarle la veña de la Llera o no. ¿Esto te da un poco de buena voluntad? Decís, bueno, sí, ¿sabés qué? Confiemos. A ver, yo creo que por el ofrecimiento de algo que es natural a lo que se ha dado históricamente, por lo pronto desde la restauración democrática para acá hubo participación de los otros partidos en los entes diferentes al partido de gobierno, ¿no? Entonces, en esto no hay nada distinto. La calle le dio menos, ¿no? Sí, dio algunos menos, pero también es cierto que la coalición ahora sacó más votos de lo que había sacado el Frente Amplio en el 2019. En octubre. Después en la elección. Octubre, sí, después en el balotaje perdieron. El Pacha Sánchez te hace la cuenta de noviembre. No, la cuenta que hay que hacer. Es la que no le sirve a ustedes y le sirve a ellos. No, ustedes hacen la que les sirve a ustedes y la que no les sirve a ellos. La cuenta que hay que hacer es cuál es la representación que tiene cada partido político. Y la representación que tiene cada partido político fue en octubre, no fue en noviembre. Digo, fue una picardía. Sabiendo también de que era muy claro que la oposición iba a pedir algunas posiciones más. Si me preguntás a mí, yo creo que sí, lo que estuvo mal en el 2019-2020, cuando se negociaron los cargos, fue la no presencia del Frente Amplio en algunos organismos, ¿no? Sobre todo me parece que ACE y Salto Grande y CARU, ¿no? Eran lugares donde tenía que estar, ¿no? Porque después pasaron algunas cosas, sobre todo en Salto Grande, y me parece que si hubiera estado control de la oposición. Y ahora que volvió todo eso, hubiera pasado. ¿Hay una buena voluntad renovada? ¿La veña para la Llera sale? Pero me parece que no es moneda de cambio. Para mí, mi concepto, no puede ser moneda de cambio, porque lo que están en verdad dando es algo que se da usualmente, históricamente, y donde en verdad el gobierno también precisa los votos de la oposición. Porque si la oposición no les vota las veñas, no salen, tienen que esperar 60 días para que sea mayoría absoluta. Y recién ahí los senadores del Frente Amplio pueden poner a determinados directores en los diferentes entes. Entonces, yo no creo que sea moneda de cambio. Bueno, ahora nos van a dar 40 posiciones a la oposición, entonces hay que votarle, por ejemplo, la veña a la Llera. Me parece que corren por carriles totalmente distintos, ¿no? Conrado, ahora que hay que llenar esos casilleros, ¿van a poner gente idónea para esos puestos o van a completar esos cargos con personas que quedaron fuera del legislativo, por ejemplo? A ver, lo que sería deseable siempre es que la persona fuera idónea desde el punto de vista técnico y idónea desde el punto de vista político. Yo personalmente que creo en los políticos, creo que muchas veces cuando se han puesto gente extremadamente técnica en determinadas posiciones, no ha dado el resultado que todos esperábamos. Estoy hablando históricamente, ¿no? Estoy hablando hace incluso varias décadas, ¿no? Entonces, yo creo que ese mix a veces es difícil poder encontrar, ¿no? Y en algunos casos se da, por suerte, y en otros no. Y es cierto que obviamente que los partidos políticos necesitan de alguna manera mantener en funcionamiento sus estructuras políticas, ¿no? Y acá no vamos a decir algo que no pasa, porque en definitiva lo han hecho todos los partidos políticos, todos, absolutamente todos. Y hay ejemplos para todos lados. ¿Que es el óptimo o no? No es el óptimo. No, el óptimo sería realmente, para mí, digo, que la persona tuviera una experticia determinada en ese lugar y aparte tuviera determinado conocimiento político, porque está también administrando un órgano político, ¿no? No va a pasar, digo, pues ya hay nombres que incluso están cantados, que se sabe que van a ir a Bueno, sí, lugar. por eso sí. En algunos lugares seguramente no va a pasar y bueno, esperemos que en otros pase. Me quedé pensando en que decías que en 2019 o 2020 se cometió el error de que no hubiese representación en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande y en Asia, dos lugares donde hubo problemas, ¿no? En el caso de Salto Grande, de todas formas, ahora el Partido Colorado va a juntar votos con el Partido Nacional para que Albizu, que fue quien tuvo que salir por los problemas en Salto Grande, quizás y con cierta probabilidad termine convirtiéndose en intendente. Bueno, ahí la situación es que cada partido, por eso digo, el instrumento es un instrumento para poder sumar fuerzas.
nosotros no somos quienes para indicarle al Partido Nacional a qué candidato tiene que impulsar. Nosotros vamos a impulsar a nuestro candidato. En este caso es Marcelo Malaquina, es el candidato Colorado, en Salto, ¿no? Entonces nosotros no nos podemos meter en la interna de otro partido. Claro, eso está pero claro. el instrumento parecería que tiene sentido porque el Frente Amplio es peor. ¿No? O sea, el instrumento es contra el Frente Amplio, es clarísimo que. Pero a ver, no tengas dudas. En Salto, uno que por suerte ha recorrido el país y ve el deterioro de Salto y realmente es increíble, ¿no? Un departamento siempre tan próspero y siempre en la vanguardia, verlo tan deteriorado realmente da mucha pena, ¿no? Y en el caso de ACE, en realidad el argumento que no fue del de la calle Pau, fue de Vázquez, que dejó sin participación a la oposición del momento. De ahí tenía que ver con que había integrantes sociales. Ahí va, había integrantes por el lado del control social. De todas formas, en ACE hubo problemas, por lo que ha denunciado el gobierno entrante, son esos $100 millones de postergación de gasto del ejercicio 2024 al 2025. ¿Eso cómo lo ves vos? ¿Fue una picardía contable? Bueno, lo hemos hablado, ¿no? De la famosa deuda flotante de la cual se habla, que es deuda que tiene vencimiento en determinado año y se posterga su pago o por falta de crédito presupuestal o por otras razones o por decisiones también. Y a ver, esto también ha pasado en las otras administraciones. No es algo novedoso. Nosotros claro, le decíamos. El de ACE se dice que es como 10 veces Sí, mayor que la que había en 2019. Pero digo, por eso conceptualmente lo mismo. O sea, yo le dije al ministro Done en la comisión, hubo una deuda que tenía el gobierno anterior, el último gobierno del Frente Amplio, de 235 millones de pesos, que lo pasó al siguiente gobierno cuando el vencimiento era anterior. Entonces, sí, a ver, con el mismo razonamiento tenemos que criticar. Pero 235 millones de pesos es una magnitud sí, estamos mucho hablando, menor a los 160 o los 100 de ACE, ¿no? Está bien, Nico, pero estamos hablando de lo conceptual. A ver, si está mal una cosa, está mal lo otro, ¿no? No, pero más allá, obviamente bien, que son montos distintos. Se entiende que hay siempre gastos que terminan pagándose por distintas razones de ejecución, terminan pagándose después. Pero claro, la magnitud te da cuenta de si hubo algo deliberado. Bueno, pero hay que, si por no. eso, pero a ver, yo lo digo lo siguiente, ¿no? Hay que analizar si hubo algo deliberado y, por ejemplo, se ejecutaron gastos que no estaban dentro del presupuesto, hubo reasignaciones internas pasando de un rubro al otro que no se debió hacer. O sea, hay que analizar el detalle fino a ver qué fue lo que sucedió. Porque, a ver, si no había crédito presupuestario, es muy claro que el Tribunal de Cuentas no podía haber aprobado ese gasto. Hay que ver si el tribunal observó y en definitiva el organismo ratificó el gasto. Hay una cantidad de cosas que hay que ver, ¿no? Por lo que he podido averiguar, por ejemplo, en el tema del ferrocarril central, ahí hay una discusión que es del grado de cumplimiento de la obra. Entonces, como se entendió de que no se había cumplido, no se hizo la transferencia correspondiente. Pero acá porque eso estaba en el contrato original. Y digamos, a ver, ¿y quién deja una herencia maldita mayor o menor y demás? Digo, podemos discutir, ¿no? Porque todo lo referido a UPM y el Ferrocarril Central vino a tapa cerrada. Yo estaba en la Comisión de Hacienda, pedimos la información de los contratos. Nos fue siempre vedada esa información. Estamos hablando del ministro de Economía, Daniel Bastori, ¿no? Entonces, y eso se dejó para el siguiente gobierno, que el siguiente gobierno se encontró también con una bomba, porque si a algunos senadores les gusta hablar de bombas, ¿no? O cráteres. Bueno. O cangrejos que abajo de las piedras. tenía que Cangrejos para expropiar no sé cuántos padrones y tenía 10 días para hacerlo. Sí, eso fue Conrado, pero sobre esta discusión que yo creo que lo que dijo el ministro Done creo que va a tener larga data de discusión, es decir, decir que es el déficit fiscal más alto de los últimos 35 años, ¿no? O sea, desde el regreso de la democracia, lo dijo, ¿no? Hizo una presentación y pues lo dijo públicamente. Uno intuye que va a ser contrarrestado retóricamente por la oposición. Están diciendo, o sea, no solamente prometiste que ibas a batir el déficit, que era un problema importantísimo para el país en el 2019, sino que terminaste con el déficit fiscal más alto desde el regreso a la democracia. Tú decías, bueno, hay que ver cómo se leen estos números, ¿no? O'Donnell habla del 4,3% de déficit y eso le agrega el 0,4%
por esas postergaciones de gastos, ¿no? ¿Tú decís que es rebatible Sin duda. esto que dice Odone? A ver, ahí hay una discusión si el déficit del 2019 no era mayor, un poquito mayor. ¿Tá? Y tengamos en cuenta varias cosas que son importantes. Yo puedo criticar al equipo económico anterior de que cuando hizo las proyecciones y las hizo ya con pandemia, lo puedo criticar, puedo decir, bueno, esto fue, ya teníamos pandemia y las proyecciones que se hicieron fue de ir bajando el déficit fiscal para llegar a un 2,5, ¿no? Sobre el final del mandato. Y eso no se cumplió. Eso está claro. Yo eso lo puedo criticar. También lo que tengo que decir es que en el medio no se sabía a ciencia cierta, eso también es cierto, cuál iba a ser el impacto de la pandemia. Porque si bien en el 2020 ya estábamos en pandemia, no se sabía cuánto iba a durar, ¿no? Y cuál iba a ser el impacto real en la economía y obviamente en la salud, etcétera. ¿Tá? Entonces tuvimos un gran impacto, tuvimos un fondo coronavirus donde se invirtió 2.000 millones de dólares, ¿tá? Donde se tuvo que salir, donde el país se tuvo que endeudar y donde también tuvo que hacer ahorros, porque yo a veces no puedo creer algunos razonamientos, ¿no? Porque por un lado el Frente Amplio criticaba el decreto del año 2020 de que se hicieron ahorros de gasto de funcionamiento de algunos de inversión, pero lo real es que esos 660 millones de dólares, que fue más o menos lo que se ahorró en aquel momento, fueron a parar al fondo coronavirus. Entonces sirvieron justamente para poder paliar una situación muy jodida que tuvo el país, que tuvo el mundo, ¿no? Entonces vos le tenés que agregar 2.000 millones de dólares más cercano a 1.000 millones de dólares de lo que fue la crisis hídrica, que fue brutal, más lo que fue la guerra entre Rusia y Ucrania, donde empezó un efecto inflacionario a nivel mundial y donde se tuvo que hacer algunos parches, ¿no? Bajando el IVA para determinados productos, ¿no? Generando, son todas las herramientas que el gobierno pasado usó para generando menos recaudación. Yendo a lo conceptual de Odone. No, pero lo conceptual de Odone, por eso digo, a ver, primero vos, yo le decía a Nico el otro día, uno tiene que mirar toda la película, ¿no? Entonces vos tenés una película. Ahí está la película, bien, según el Ministerio de Economía. Tenés una película donde efectivamente, a ver, hubo un cimbronazo muy fuerte, fue como un asteroide, ¿no? Que impactó y que provocó de que, por ejemplo, el producto cayera aproximadamente en 6.5% al año siguiente, ¿no? Y luego pudimos recuperar parte de ese decrecimiento de la economía al año siguiente, en el año 2022, y luego pudimos de vuelta crecer, ¿no? Entonces, si hay un cráter, es por el asteroide. Y bueno, podemos decir que si hablamos de cráteres, hubo un cráter enorme, gigante, ¿no? Entonces, la economía, lo importante acá es que la economía, como dijo el ministro, es una economía potente. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene las bases para poder seguir creciendo. El Uruguay creció en el último año un 3%, ¿tá? Tiene las condiciones para seguir creciendo, creció mucho en el empleo, bajó la informalidad, y eso es indiscutible, que bajó la informalidad en estos últimos años, y creo que es un gran logro del equipo económico anterior. Y sí tenemos una dificultad con el déficit, pero es un déficit que es manejable. Pero la coalición republicana va a cargar con la cruz de haber dejado el déficit más grande del regreso a la democracia. Pero eso es lo que dice Odone. Desde el equipo económico anterior dicen que no es así. Y que en realidad en el 2019 era mayor al actual. A ver, si es una décima, 2 décimas, 3 décimas, creo que no hace al punto, ¿no? Acá lo que hay que analizar es cuál es la situación. Nosotros en el 2019 estábamos en riesgo de perder la calificación de nuestra deuda. Estábamos en la fase negativa de lo que era la calificación, y ahora estamos en una fase totalmente distinta. Tenemos una mejor calificación. Entonces, en la medida de que tengamos una buena calificación, que tengamos crédito internacional, que paguemos menos intereses, bueno, es una situación que yo no la calificaría realmente de fragilidad, ¿no? Bien. Sino que hay que ir mejorando el déficit, sin duda, porque es como la fiebre. Digo,
vos cuando tenés fiebre, vos tenés que bajarla de alguna manera para hacer que la fiebre sea algo sostenible, ¿no? Y que no te termine impactando en todo el cuerpo. De eso se trata, ¿no? Bien, Conrado Rodríguez, diputado del Partido Colorado. Ya seguiremos hablando de estos temas porque la discusión en la interna del Partido Colorado y entre el oficialismo y la oposición no se va a terminar mañana. No, desde ya no se va a terminar. Pero también siempre hay espacios también para los acuerdos. Y a veces eso no es noticia, ¿no? Cierra con un mensaje esperanzador. Exacto, Excelente. esperanzador. Ya está un palito. Sí. para ¿Qué lee nosotros, primero, ¿no? el correo de los viernes o la columna de Pedro Bernardi del País? ¿Qué leo primero? Sí. Lo primero que leo es el Diario del País. Bien. Cuando me levanto, Diario del País, después voy a la Diaria y voy al Observador. Bien. Muchas gracias, Conrado. Arriba. Tan fácil desviarse. Dividir las tareas equitativamente transforma tu casa en un hogar y todo lo que necesites para tu hogar está